Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Esta canción que yo canto me la enseñó mi maestra. Como un trino vino a mi alma entre asombros. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Charla Histórica. Les da la bienvenida Luis Güense y la maestra Alejandra García. Maestra, qué gusto tenerte por aquí con nuestro invitado, que ahorita nos vas a decir de quién se trata. Sí, qué gusto. Bienvenidos y bienvenidas y gracias, Luis. Y el día de hoy estamos muy contentos aquí en Charla Histórica porque nos acompaña el doctor Julio Alberto Rojas Rodríguez, que ahorita le vamos a empezar a preguntar muchas cosas acerca de su trabajo, pero bueno, vamos a dar unas líneas generales de su semblanza curricular. Él es doctor en Historia de aquí por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y bueno, sus principales líneas de investigación se enfocan en la historia de la educación y en la historia con perspectiva de género. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Doctorado de Estudios Feministas del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Y bueno, rápidamente voy a decir que entre sus publicaciones más recientes se encuentran A la sombra de la violencia, las experiencias de las maestras rurales durante el movimiento cristero en Michoacán, de lo cual nos vas a hablar un poquito más adelante, y bueno, la tragedia del magisterio durante la guerra cristera. Pues bienvenido, Julio, qué gusto que estés aquí con nosotros en nuestra charla histórica, y bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación a este gran equipo que ha consolidado este espacio de divulgación de contenido histórico. Agradecido por la invitación y pues con el gusto de compartir un poquito de lo que estoy trabajando. Bienvenido, gracias. Bienvenido. ¿Y qué estás trabajando, Julio? Dinos más o menos que así a grandes rasgos de tu tema, pero también que es, porque mucha gente no sabe que es una estancia postdoctoral y se oye muy complicado, y debe de serlo, pero ¿qué estás haciendo ahorita aquí o qué estás trabajando? A ver, platícanos de eso. Sí, claro, con gusto. Actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral, como ya se mencionó, en el Departamento de Política del Doctorado de Estudios Feministas del Departamento de Política y Cultura de la Autónoma Metropolitana. Y el proyecto de investigación que estoy llevando a cabo se enmarca, bueno, lo titulé Las maestras rurales durante el movimiento cristero en Michoacán, 1922 y 1929. En esta estancia, bueno, yo elegí ese instituto, ese centro educativo, porque buscaba consolidar esta línea de investigación para abordar metodológicamente a las maestras rurales que estuvieron aquí en Michoacán en este periodo que es muy convulso, muy complicado, durante la guerra cristera, y derivado de ello he realizado algunos trabajos de corte académico, de corte divulgativo y presentaciones también abocados a esta línea temática. Muy interesante, doctor. Una pregunta, si la guerra cristera es del 26 al 29, ¿cuál es la razón de ser de este periodo extendido? Sí, bueno, mi investigación se enmarca de 1922 a 1929, porque en ese año, 1922, se firma un convenio de federalización de la educación durante el gobierno de Francisco J. Múgica, donde la Secretaría de Educación Pública envía a este contingente de maestras rurales que llegan a la entidad. Entonces, por esa es la razón que... Los misioneros, ¿no? Sí. Sí, los misioneros de la educación de Vasconcelos. Ajá. Y considero que este convenio dio apertura a las maestras, pues, como a esos nuevos espacios que se están creando. Y eso te iba a preguntar, doctor Julio, ¿por qué las maestras como género? O sea, ¿cuál sería como una diferencia o por qué este grupo de maestras, de alguna manera, estás tú posicionándolas, investigándolas? Sí, considero que el tema ha sido poco abordado por la historiografía, a las maestras rurales, y en realidad mi intención de abordarlas inició cuando yo realizaba investigación documental en el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, que anteriormente uno tenía más apertura a esta documentación. El primer expediente que consulté fue sobre un acoso a una maestra de Jesús del Monte de aquí, el municipio de Morelia. Entonces ella relataba
en las cartas que enviaba la Secretaría de Educación Pública, pues este ambiente convulso, este ambiente complicado donde tuvo que trabajar. Entonces comencé como a cuestionarme, bueno, ¿qué pasó con las maestras rurales? ¿Cuál fue el choque cultural que encontraron, si es que lo hubo? Eran personas que venían de otro lugar que no era Michoacán, es decir, eran no michoacanos. Cuando llegaban por aquí y se enfrentaban con estos problemas, ¿eran atendidas estas demandas como la que nos platicó, doctor? Bueno, inicialmente, bueno, aquí en el estado de Michoacán, identifico maestras que son de la entidad y maestras que llegan por parte de la federación. Es este grupo de misiones culturales que también es tiene mucho impacto aquí en Michoacán. La evidencia documental, pues la verdad sí me ha ayudado muchísimo a destacar que no solamente está la cuestión de la violencia física o las agresiones, también esta cuestión ya un poco más por la perspectiva de género. Sobre todo yo veo resistencias culturales de la población por el hecho de ser mujeres, obviamente en un contexto donde hay una cultura machista en Michoacán. Hay muchísimas consideraciones que tuvieron en contra de las maestras rurales en este momento, la violencia física, la violencia simbólica, también la parte económica. Una maestra rural ganaba mucho menos que un maestro varón también. Sí. Entonces son muchísimas cuestiones. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí nosotros cuando pensamos en violencia estamos como muy tenemos como las ideas muy urbanas, pues porque pues, los vivimos actualmente y tenemos como ciertas características, inclusive pues en las redes sociales vemos que cuando es violencia pues es un asalto o es cosas con armas o cosas así, ¿no? Y entonces en este caso está muy bien, por ejemplo, de hecho estoy viendo que tu publicación se llama A la sombra de la violencia, entonces sí es importante como ponerlo en el imaginario de la gente como esta información, porque pues a veces damos por sentados. Yo me acuerdo que antes decían, es que la maestra pues viene un día cuando viene, ¿no? Y atiende de primero en la primaria, del primero al de sexto, ¿no? Y entonces, pero para llegar allí, esa maestra tuvo que atravesar toda esta situación que, como nos comentabas, lo ves en los expedientes. Comentaste que es el archivo histórico de la SEP, pero sí. ¿Es el único que tienes o hay más archivos judiciales? ¿Y dónde está este archivo? Porque no sé yo. Sí, actualmente el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública se resguarda en el Archivo General de la Nación. Ah, mira. Afortunadamente, porque estaba pues por distintas partes y actualmente ahí se conserva. Yo para mi trabajo me he apoyado con otros distintos repositorios documentales. Por ejemplo, uno muy valioso que actualmente también ya ha sido objeto de muchas investigaciones es el Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Michoacán. Y en esta parte están las denuncias que presentan sobre todo en contra de aquellos sacerdotes que están violentando la legislación oficial en cuanto a la instrucción religiosa, en cuanto a la normativa de este periodo, pues. Y este repositorio me ha permitido abrir realizar nuevos planteamientos hipotéticos, porque era muy la legislación estableció obviamente la educación laica, pero de pronto se nos olvida que muchas de las maestras que yo trabajo pues son mujeres católicas. Claro. Entonces he detectado expedientes sobre maestras que continúan impartiendo instrucción religiosa. Entonces comúnmente se pensaría que todas las maestras que son enviadas por la Federación o que forman parte de la Secretaría de Educación Pública y a pesar de que la ley establece claramente que la educación debe ser laica, pues se cumple tal cual, pero no. Entonces hay en este expediente documentos muy valiosos sobre desalojos de casas particulares. Ajá. Donde se dan clases y algunas de ellas son mujeres pues que están impartiendo la educación católica. Ahora, ¿qué has encontrado de sus logros, de la gente que sí las recibió bien, de su forma de trabajo benévola? Bueno, he analizado a través de
varios trabajos que se han publicado en conferencias donde, donde he tenido oportunidad de participar, las maestras realmente hacen una labor importantísima en el ámbito educativo aquí en la entidad, que es lo que yo estoy trabajando. Desde campañas de higiene, campañas para promover, impulsar la salud, campañas para impulsar el nacionalismo, kermeses, bailables, un montón de cosas que de pronto pues pueden englobarse en estos logros que las mujeres están realizando. Sin olvidar también esta parte de que hay muchísimas carencias en este momento, factor económico, es algo que siempre tienen en contra, porque se pensaría que se establecen un montón de escuelas, pero en realidad hablamos de escuelas improvisadas, escuelas que están realizadas con muchísimo esfuerzo por parte de maestras y también de maestros. Las de palitos. Las de palitos. Incluso algunas sin muros y sin techo, ¿no? Sí. Abajo del famoso arbolito, aunque se escucha muy romántico, pero es una realidad. Eran lugarcitos que en el corral que les prestaba don Venancio, ahí se desarrollaba las clases. Sí, de hecho aquí en el municipio de Morelia operaban bajo arrendamiento, principalmente las escuelas. Alguna persona prestaba, bueno, arrendaba un espacio y ahí se establecía la escuela. Y algo importante también que puede, que me ha ayudado a enriquecer el trabajo que hago, es la parte fotográfica, la parte visual que también encuentro en el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública. Y realmente ahí nos damos cuenta de que sí se hizo mucho a favor de la educación en ese momento. A pesar de de todo lo que se tiene en cuenta en este momento, vemos fotografías de escuelas de palitos que se están construyendo, desfiles, vemos este esfuerzo que hacen las maestras por educar, por formar. Sí, y bueno, ya para ir cerrando, pero me gustaría, ya nos has comentado que tenía la maestra rural un impacto más allá del aula, en la comunidad, ¿no? Y entonces eso lo ves reflejado en tus investigaciones, en todo, ¿no? También en la propia comunidad, en la familia, que pues los papás, la mayoría no sabían leer y escribir, y los primeros que iban a aprender eran los hijos, ¿no? Entonces, todo eso tú lo estás registrando, y ¿dónde podemos ver tus investigaciones? Sí, hace algunos meses se publicó en el Anuario Mexicano de Historia de la Educación un artículo que se titula A la sombra de la violencia, las maestras rurales en Michoacán, y ahí, más allá de trabajar esta parte violenta que les tocó vivir, hago como un panorama general sobre el quehacer que hacen las mujeres en la entidad. Otro trabajo que es un poquito más vinculado a historia de la educación se titula Estampas de la Educación Rural en Michoacán, que se va a publicar por la Universidad de Guadalajara. Y ahí sí es un trabajo que busco analizar la parte social, la parte cultural, la parte del quehacer educativo, pues, de la vida cotidiana. Yo tengo un par de preguntitas antes de despedirte. Una, cuando decimos las mujeres en Michoacán es un territorio muy extenso. Particularmente, ¿qué regiones es donde has encontrado mayor información, mayor fuente, mayor riqueza? Y otra, a lo mejor un poquito separada, pero tiene que ver. Radio Educación comienza en 1924, si mal no me refiero, justamente cuando Vasconcelos termina en funciones, y esta radio la atiende la Secretaría de Educación Pública. ¿Hasta qué punto la radio tuvo alcance, sobre todo ya la segunda mitad de los 20 aquí en Michoacán? Sí, el Archivo Histórico Municipal de Morelia me ha permitido trabajar un poco más a detalle las mujeres en el municipio. A pesar de que pues es la capital, pero en ese momento se compone por 13 tenencias que están en zonas rurales. Entonces hay más riqueza documental en esta región, pues, y me ha permitido analizarlas un poquito más a detalle, porque también hay un expediente en el Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, también es otro repositorio muy valioso, donde hay un registro de todas las maestras rurales que están trabajando en la entidad. Se crea en 1922 una ley, una legislación
que es relativa al escalafón del magisterio durante el gobierno de J. Mújica. Entonces está el registro de todas las maestras y eso obviamente me permite hacer un estudio más amplio en esta zona. Por otro lado, la radio sí tiene un papel muy importante en la entidad, no tanto en las zonas rurales, más aquí en el municipio de Morelia. El archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública contiene carteles donde se hace la invitación, periódicos, donde se hace la invitación a la población a escuchar la parte cultural que ofrece este espacio. Y para la década de los 30, el Instituto de Orientación Socialista, de parte de que se crea en la Secretaría de Educación Pública, tiene una mayor cobertura, el radio tiene un mayor alcance, un mayor impacto. Pues muchas gracias por esta presentación, por acompañarnos. Estamos muy contentos porque sí es importante para nosotros pues tocar este tipo de temas y darlos a conocer, saber que tus trabajos están en las redes sociales por si les interesa. También en nuestras redes sociales vamos a poner información por si hubiese alguna persona que le interese o quisiera saber un poquito más acerca de tus investigaciones, pues ahí van a estar y pues agradecemos mucho tu participación, Julio. Sí, muchísimas gracias, Julio. Esta es tu casa y pues esperamos tenerte por aquí algún otro día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitarlos por este espacio que nos permite compartir poquito lo que estamos haciendo y también hacer extensiva esta felicitación porque este espacio ha crecido muchísimo, tiene muy buena calidad en todos los materiales que yo he revisado y obviamente pues me siento honrado de que me hayan invitado. Agradecidos. Sí, muchas gracias. Amigas, amigos, esto fue Charla Histórica. Tu conexión con el pasado. Charla Histórica. Tu conexión con el pasado. Este es un podcast de divulgación histórica creado por alumnos del doctorado en Historia e impulsado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.